Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Esta es la primera reunión de la Comisión de Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la Cámara. En el día de hoy no contamos con la presencia del director de la comisión, Marcelo Santoro, pero queríamos ya venir avanzando con los temas, con las novedades que hay en materia de comercio exterior. Y para ello, bueno, convocamos a Marcelo Cudró, director comercial de Tarifar y vicedirector de la Comisión de Comercio Exterior, y a Patricio Castells, licenciado de Economía y magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, quien también colabora en las charlas de capacitación que hace Tarifar para sus clientes. La idea, como siempre, es que ellos puedan exponer y después abriremos un espacio para las preguntas. Si quieren levantar la mano, le habilitamos el micrófono, también pueden hacerlas al aire. Bueno, Marcelo, adelante. Bueno, buen día. Gracias, Sergio. Buen día a todos. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Después el material, Sergio se los va a compartir. Igual es una pequeña presentación. ¿Sí? Bien. Un poquito la idea de la charla cuando la planteamos era, bueno, contar un poco novedades en materia de comercio exterior. Y la verdad que nos acordábamos de años anteriores, donde siempre iban saliendo cosas nuevas, a veces trabas nuevas, intervenciones nuevas, impuestos nuevos. Y ahora la verdad que lo que hablábamos era que está pasando un poco todo lo contrario, ¿sí? Van desapareciendo cosas. Entonces nos parecía importante por ahí para esta primera reunión hacer como una especie de raconto de algunas de las cuestiones que fueron desapareciendo. Yo, a medida que iba haciendo el listado, me daba cuenta de cosas que ya se me habían olvidado. Y la verdad que hay muchas relevantes. Entonces, digamos, un poquito la idea fue diciembre 2023 a abril del 2025, ¿sí? Año 2025, contar 25 grandes cambios que se fueron sucediendo. Después, bueno, obviamente contar alguna cuestión que puede llegar a pasar. Hoy el tema, digamos, que inunda los portales y la problemática del comercio internacional es un poco lo que está pasando con Estados Unidos, Trump, los aranceles y demás. La verdad que en principio, obviamente, eso toca a todo aquel exportador que quiera vender productos al exterior, claramente, sobre todo a Estados Unidos, con un gravamen extra que van a tener. Pero primero nos enfocamos un poquito en la parte de Argentina y cómo se fueron modificando muchas de las cuestiones que teníamos como ya metidas en carne, ¿no? Y después al final les muestro una herramienta o un lugar donde por ahí para este tema de los aranceles está bueno consultar. Pero bueno, empezamos. La idea es nombrar estos 25 grandes cambios que han habido desde diciembre de 2023 a la fecha, ¿sí? Empezando por esta eliminación que hubo apenas comenzó la nueva administración del tema de las licencias, ¿sí? Acuérdense que teníamos licencias automáticas y no automáticas, uno se va olvidando de estas cosas, pero bueno, uno ha tenido dificultades en determinados momentos con estas cuestiones. En ese momento se eliminan las licencias, ¿se acuerdan? Allá por diciembre del 2023, y se crea la SEDI, ¿sí? El Sistema Estadístico de Importaciones de la Argentina, ¿sí? Aquel que venía a reemplazar lo que era la SIRA, ¿se acuerdan? El Sistema de Importaciones de la República Argentina, que a su vez había reemplazado a otra sigla, siempre nos vamos por el lado de las siglas, ¿no? SEDI, ¿sí? Anteriormente SIRA, anteriormente era la SIMI, ¿sí? El Sistema de Importaciones, el monitoreo de importaciones, y anteriormente era la de DEJAI, donde se acuerdan, hemos tenido un montón de charlas acá en la Cámara con respecto al tema de la de DEJAI, qué pasaba, por qué me la aprobaban, no me la aprobaban, bueno, y todas esas cuestiones que en principio hoy parecieran haber desaparecido. Entonces aparece esta serie. La serie ya hoy a la fecha ya fue eliminada, o sea, se creó una herramienta diferente y hoy ya no tenemos más serie, que después va a aparecer más adelante en otro de los puntos. Pero como para que uno vaya viendo cómo se han ido modificando algunas cuestiones. Después la eliminación del CEF, ¿se acuerdan? La capacidad económica financiera, aquel coeficiente que me decía qué era lo que podía importar, hasta dónde podía importar, ¿se acuerdan? Bueno, complicaciones también. Se abrió ese padrón de deuda comercial de importadores, ¿se acuerdan que había una gran cantidad de deuda de importadores por dinero que no habían podido girar al exterior? ¿Sí? El tema del BOPREAL, se estableció un monto de acuerdo a ese BOPREAL que tuvo varias series de 42.500 millones de deuda, ¿sí? De dólares, ¿sí? Después otra de las cuestiones relevantes que han pasado fue la normalización del tema del pago de importaciones. Todavía, ¿sí? A la fecha estamos en época de cepo cambiario, como siempre digo, el cepo todavía no se ha levantado, es mucho más laxo y mucho más elástico de lo que era en diciembre del 2023, ¿sí? Hoy la gran mayoría de las mercaderías
el plazo que uno tiene es 30 días, ¿se acuerdan que eso teníamos plazo de hasta 180 días? Luego se ha abierto el pago anticipado para algunas mercaderías también, ¿sí? Creo que está en carpeta armar alguna charlita para el mes que viene o el otro, con un tema de cómo viene el tema este de pago de importaciones y demás. Así que eso seguramente se va a estar anunciando. Luego el tema para las pymes, ¿sí? Las ventajas, digamos, tratar de diferenciar un poquito lo que es la pyme de lo que no es la pyme y darle un poco más de facilidades para el tema del pago de importaciones. Después se eliminó en su momento la CIRASE, ¿se acuerdan que era ese sistema de importación en la República Argentina, pero para pago de servicios al exterior? ¿Sí? Todo lo que era servicios también tenía su alta complicación. Punto 6, decreto 70 del 2023, el famoso decreto de Milei con modificaciones muy importantes con respecto al código aduanero, ¿sí? Esas al momento, digamos, están aprobadas, no ha habido digamos, al margen de lo que está en la justicia, que va avanzando a través de medidas cautelares y no, digamos, está vigente los cambios del decreto 70. Hubo algunos temas, digamos, que hicieron mucho ruido con respecto al padrón o al registro de importadores y exportadores y el tema sobre todo del despachante aduana, ¿no? El despachante aduana, esa figura que me parece tan necesaria para el comercio exterior, sobre todo por la gran cantidad de complicaciones. Hoy vamos a ver un montón de complicaciones que han desaparecido, pero sigue siendo complicado, digamos, el comercio exterior en Argentina. Y siempre me parece que es relevante tener la figura del despachante de aduana. En la cadena de costos, cuando uno los analiza, digamos, la figura del despachante se lleva un porcentaje mínimo a nivel costo, ¿sí? Y la verdad que es quien facilita un montón ese trámite que es tan complicado, que hoy ya no existe con respecto a la SEDI, pero sí hay que hacer la declaración en el sistema Malvinas. Ese es el único trámite que sigue estando. Por suerte, es el trámite más normal de todo, donde uno va cargando toda la información del despacho. El sistema Malvinas nos va haciendo algunas consultas con respecto a si la mercadería tiene residuos peligrosos, pilas, baterías, algunas cuestiones puntuales, pero luego, digamos, uno termina oficializando ese despacho, que básicamente oficializar el despacho es enviar toda la información que yo tengo en mi máquina en el sistema Malvina al servidor de Arca, para que Arca obviamente un poco mire toda la información que va a venir en ese despacho. Bueno, el tema del despachante hoy es una figura que no es obligatoria, digamos, o sea, es a criterio de aquel que quiera usar esa figura, así que en ese momento tuvo y sigue teniendo hoy todavía algunos tole-tole, por decirlo de alguna manera, con respecto a la figura del despachante de aduana. Pero bueno, el decreto 70 es uno de los cambios relevantes en la administración actual. Después la eliminación del pago del IVA percepción y el anticipo de ganancias, ¿sí? Para algunos productos puntuales, ¿sí? Como son los alimentos de la canasta básica, algunos medicamentos y productos de higiene personal. Esto cuando sale allá a principios del 2024, era hasta julio del 2024, luego se prorrogó hasta fin del 2024 y finalmente ahora lo tenemos hasta fin del 2025, ¿sí? Esto implica, y apuntaba un poco a cuando se habló en los medios periodísticos de la apertura de las importaciones para los alimentos. La verdad que los alimentos siempre estuvo abierta la importación. Lo que hace esta medida, obviamente, es bajar aranceles, ¿sí? De hecho, cuando uno ve la matriz de costos, cuando uno importa un producto, imagínense, ¿no? Como ese Excel que uno a veces arma, tiene como el FOB, ¿no? De la mercadería, el precio de la mercadería, el flete, ¿sí? Y el seguro de la mercadería. La suma de estos tres elementos me da lo que se llama la base imponible. Esa base imponible sobre la cual yo voy a calcular algunos tributos. ¿Qué calculo sobre ese tributo? El derecho de importación, ¿sí? La tasa de estadística. Bien. Sumo lo que me dé estos tributos a la base imponible, voy a tener una nueva base que se llama base IVA. Y ahí es donde vienen a jugar algunos de estos tributos no aduaneros que aparecen acá, como puede ser el IVA general, bueno, que depende de la mercadería, puede ser del 21, del 10,5, puede estar exceptuado. Y ahí es donde aparece el IVA percepción, ¿sí? Que también dependiendo de la mercadería, podía ser 20%, 10% o 0%, y ganancias 6%. Entonces, esta exhibición para algunos productos de ese 20% de IVA percepción y 6% de ganancia, obviamente que incide bastante sobre el costo de esa mercadería. Así que es un cambio relevante, pero con respecto a algunos productos puntuales, ¿sí? Y hablando de impuestos que graban la importación, además del IVA percepción, del IVA general y ganancias, recuerden que siempre tenemos ingresos brutos, que eso sigue estando, impuestos internos dependiendo de la mercadería que está grabada con impuesto interno, como pueden ser el tabaco, los automotores, que hubo algunos cambios que ahora los vamos a nombrar,
artículos suntuarios, video y cámaras y demás. Y había otro, que es el del punto 8, que era el impuesto país, ¿sí? Bueno, ese impuesto país, en diciembre del año pasado, también fue eliminado, ¿sí? Entonces lo que vamos viendo son menos trámites, ¿sí? Menos impuestos, ¿sí? Y luego algunas modificaciones a algunos regímenes relevantes, ¿sí? Y acá aparece lo que es el punto 9, donde hubo una reglamentación de modificaciones en el régimen de grandes proyectos de inversión, ¿sí? Este es un régimen que lo que busca es que las grandes empresas que tienen algún proyecto de inversión relevante tengan ciertas facilidades, ¿sí? Bueno, y lo que venía pasando en el último tiempo es que había demasiadas trabas dentro del propio régimen, que hacía que prácticamente no hubiera nuevas. De hecho, creo que en los últimos 5 o 6 años no hubo nuevas empresas que se adhirieran a este régimen de grandes proyectos de inversión. Bueno, esta reglamentación lo que busca, o lo que buscó a fines del año pasado, es justamente facilitar que las empresas ingresen en este régimen de grandes proyectos de inversión, ¿sí? Luego también se modificó, ¿sí?, el régimen en lo que son las medidas antidumping. Ustedes saben que las medidas antidumping son, obviamente, como el nombre lo está indicando, medidas que están aceptadas por la OMC, no estamos hablando de inventos argentinos, ¿sí? Y lo que buscan es proteger de alguna manera la industria nacional de determinados productos, ¿sí? Cualquier medida antidumping que ustedes puedan ver para una mercadería, ¿sí?, al margen de que es dictada por el Poder Ejecutivo, ¿ok?, la medida, en realidad no es porque al Poder Ejecutivo se le ocurre, sino que hay un particular que se presenta ante la Secretaría de Industria y lo que pide es una apertura de investigación por una presunta medida, para una presunta medida antidumping. Y lo que debería demostrar esa empresa es que ese bajo precio al cual está entrando esa mercadería daña, ¿sí?, su industria o la fabricación de un determinado producto que tenga esa compañía. Entonces, demostrando ese daño entre el bajo precio y lo que uno fabrica, lo que hace la Secretaría es justamente analizar si corresponde o no una medida antidumping. Bueno, obviamente, como todas estas cuestiones que siempre son comunes a veces a la Argentina, había arbitrariedades, o sea, había mercaderías que hacía 20 años que tenían medidas antidumping, cuando en realidad lo que busca la medida antidumping es que sea para un determinado momento, ¿sí?, para, digamos, ahondar en alguna dificultad que tenga alguna rama de la industria, ¿sí? Hay casos como las bicicletas o las cubiertas de bicicletas que se fueron manteniendo con el tiempo. Bueno, un poco lo que hace esta modificación en el sistema de medidas anti-dumping, ¿sí?, es evitar la duplicación de trámites. Habían medidas que se iban haciendo de forma paralela para que las medidas se mantuvieran en el tiempo. Y bueno, y sobre todo la duración de la medida. Siempre una medida anti-dumping apuntaba a 5 años, ¿sí?, donde una medida antidumping podía ser establecer un derecho antidumping ad valor en alguna mercadería. O sea, además de todos los tributos que yo les fui comentando hace un ratito, había uno extra que era una medida antidumping que de repente lo que tiene la medida antidumping es que un derecho ad valor en antidumping podía ser, por ejemplo, del 400%, ¿sí? Ustedes saben que hay un tope que establece el OMC para todo lo que son derechos de importación, que es del 35%. Bueno, la medida antidumping queda por afuera y puede haber medidas antidumping del 400%, hubo en algún momento alguna del 1000%, del 990 y pico por ciento. Básicamente lo que establecía esa medida era, este producto no lo vas a traer por 5 años claramente porque no había número que dé para poder traer ese producto. Bueno, lo que se busca es que esa duración de la medida no sea eterna, porque luego de pasar los 5 años lo que podía hacer es pedir una prórroga, una apertura de examen por revisión y se establecían otros 5 años más. Bueno, ahora las medidas antidumping, de hecho no han aparecido muchas por este nuevo formato, es que tengan un plazo de 2 años, que después se puedan revisar, pero que no sea algo que se mantenga ineterno. ¿Bien? Después, con respecto al tema de los autos y motos, hablé un poquito de lo que era impuestos internos hace un ratito. Bueno, hubo modificaciones en los aranceles, ¿sí?, de impuestos internos con respecto a la compra de autos y motos, ¿sí? Hay diferentes tramos de acuerdo al valor que pueda tener el vehículo, ¿sí?, pero se eliminó el impuesto interno para el tramo 1 de precios, ¿sí?, que era el más bajo, o sea que ya no pagan más determinados vehículos impuesto interno, y se redujo, ¿sí?, siempre la alícuota, sobre todo de aranceles y de impuestos internos, era muy alta con respecto a los automóviles, para ese segundo tramo, que son autos que tienen un poco más de valor, del 35% al 18%, una de las tantas normas que ha salido. Y después, con respecto a los autos híbridos o eléctricos, ahí sí hubo un cambio bastante importante, donde se reduce a cero el arancel, ¿sí?, de autos eléctricos y híbridos
de hasta $16.000 el precio FOB del vehículo, pero con un cupo, ¿sí? El cupo es de 50.000 unidades. Y ahora el mes pasado, ¿sí? Se abrió y hubo una presentación de 33.000 interesados para importar en cero ese cupo para autos híbridos y eléctricos. Creo que ahora lo que está faltando se abre, creo que en mayo o en junio, la segunda parte para que aquellos que estén interesados en la presentación para traer este tipo de vehículos, bueno, lo pueden hacer. ¿Sí? Bien, otra normativa relevante en materia de comercio exterior que tuvimos en el último tiempo, sobre todo ¿para qué? Para disminuir costos y para disminuir el tema del tiempo de la estadía de las mercaderías en las terminales portuarias. Ustedes saben que cuando llega una mercadería a una terminal portuaria, mientras que se verifica esa mercadería y se analiza si se le da, digamos, el canal verde para que pueda sacar la mercadería, bueno, eso muchas veces hay que pedir turno, tiene demoras y a veces la mercadería queda una semana, 2 semanas en un depósito fiscal o en una terminal portuaria y eso encarece obviamente el costo final de la importación de ese producto. Bueno, se estableció que uno va a poder elegir el depósito fiscal en el cual puede enviar la mercadería, que no siempre van a ser por ahí las terminales portuarias, ¿sí? Donde obviamente hay mucho tráfico de mercaderías y eso hace que los tiempos se acorten y obviamente el costo de esa mercadería finalmente sea inferior. Y junto a esa normativa se agrega la posibilidad de abrir 45 nuevos depósitos fiscales, ¿sí? Que creo que ya en el últimos 2 o 3 meses ya se han abierto 4 o 5 más de estos 45 que se prevén. ¿Okay? ¿Qué más? La eliminación de la sede. Bueno, lo nombramos en el punto 1. En el punto 1 era eliminación de las licencias y establecimiento de la sede. Y bueno, eso duró prácticamente 15, 16 meses. Hoy ya la sede no está más. Por lo tanto, hoy el trámite madre que siempre existió, que era este famoso que yo les comenté, SEDI, SIRA, SIMI, DEJAI, bueno, hoy pasa por la, digamos, declaración de la operación en el sistema Malvinas, ¿sí? Aquella que declara el despachante de aduana cuando uno va a tramitar una mercadería, ¿sí? Y con eso lo que se trata de eliminar son esas arbitrariedades donde muchas veces nos pasaba es que no se autorizaba, porque prácticamente lo que hacía tanto la SEDI, no tanto en este último tiempo, como si la CIRA y como si la DEJAI en su momento, era la no aprobación de la operación, ¿ok? Y a veces sin dar un argumento valedero, ¿sí? De hecho, si la mercadería está prohibida, perfecto, todos sabemos que no la podemos traer. De hecho, si yo quiero traer un vehículo usado, bueno, ese vehículo usado no lo puedo traer. Si quiero traer un horno de microondas usado, no lo puedo traer. Bien, eso es una cuestión. Ahora, cuando a mí no me aprobaban la SEDI, la CIRA, o la CIMI o la DEJAI, sin darme argumentos, ahí es donde uno veía esa arbitrariedad. Y cuando pasan estas cuestiones, lo que uno sabe y conoce es que se abren otros canales donde para eliminar esa traba hay que hacer determinadas cuestiones que todos conocemos. ¿Okay? Entonces, este tema de eliminar ese trámite madre, digamos, para lo que es el comercio exterior, le da un dinamismo que hasta hace muchísimos años no pasaba. Por lo tanto, estamos viendo un poquito qué es lo que está pasando con esas cuestiones. ¿Sí? Otro tema relevante, eliminación de los valores, criterios y referenciales. Ustedes saben que cuando uno declara la mercadería ante la aduana, obviamente declara el valor de la mercadería y ese valor está dado por la factura comercial. Bueno, como Argentina tiene una gran carga tributaria, ¿sí? El valor de la mercadería no es algo que a la aduana no le interese. No es lo mismo que si yo voy con una mercadería y la declaro $100 y otra mercadería idéntica la declaro 50, para la aduana no es lo mismo que yo declare 100 o 50. Claramente, declarando 50, la aduana va a cobrar la mitad de los aranceles que debería cobrar. ¿Ok? Ya de por sí, porque el valor... Entonces, la aduana, digamos, tiene una lupa sobre la correcta clasificación arancelaria, que es darle a la mercadería la posición arancelaria que le corresponde, y en la valoración, la aduana controla que el valor declarado sea el correcto. Bueno, la pregunta siempre del millón es, ¿y cuál es el valor correcto? Porque yo puedo comprar mercadería en el exterior, alguno la puede comprar a 10, otro la puede comprar a 8, otro la puede comprar a 15. Bien, lo que tenía la aduana era un listado de valores, criterio de importación y referenciales de exportación para determinadas mercaderías. Para aquellas que eran más sensibles, ¿qué hacía? Les establecía un valor criterio. ¿Sí? Y sobre ese valor, ¿sí? Si yo lo declaraba por debajo del 95% del valor que publicaba la aduana, yo tenía que correr o la mercadería avanzaba por un carril diferente, ¿sí? Que era mayor control y demás. Bueno, todo esto se eliminó, hoy no existen más los valores criterios, no hay más tabla de referencia para tener una idea de cuánto es el valor establecido por la aduana, y la aduana lo que hace,
obviamente es controlarla y generalmente la base de control es compararla con importación del mismo producto. ¿Sí? Piensen que ustedes, la aduana tiene una gran base de datos que es el sistema Malvina, donde la aduana poniendo algunos parámetros tiene una idea aproximada de los valores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo, tirame de los últimos 2 meses, todas las importaciones de X producto, un horno de microondas de tal marca, ¿sí? Que venga de tal lugar, porque siempre es importante comparar con mismos lugares, digamos que tiene un listado de 50 operaciones con un valor unitario declarado del mismo producto que voy a traer yo. Entonces, para la aduana, ese valor de esos 50 productos en un promedio tiene que coincidir un poco con la medida o con el producto que quiero traer yo. Después, si hay alguna cuestión puntual que haga que mi valor es menor, yo tendré que justificar por qué ese valor es menor. Valor menor por un descuento por cantidad, podría ser, ¿sí? Pero hoy es mucho más no tan establecido con valores publicados, sino que un poco a criterio de la aduana, en base a, obviamente, a lo que es la normativa del GATT, que es un acuerdo internacional de valoración, que establece los parámetros. No son parámetros que invente la aduana, sino que la aduana se toma o toma en base normativa internacional. ¿Sí? Igual hoy existen un montón de herramientas donde ustedes pueden consultar estadísticas. De hecho, por ejemplo, en Tarifara existe un módulo donde ustedes pueden consultar las estadísticas de importación o exportación de los últimos meses. Entonces, ustedes entrando en esos módulos pueden consultar a cuánto está entrando una determinada mercadería en los últimos meses, que es un poco lo que va a hacer el servicio aduanero cuando controle la valoración. O sea, al tener estas herramientas, uno más o menos ya tiene una pauta de a cuánto está ingresando una mercadería para ver si yo no estoy demasiado desfasado. ¿Ok? Pero esa fue una eliminación importante de una herramienta que era bastante complicada en su momento. ¿Qué más teníamos? Simplificación y eliminación de reglamentos técnicos. Bueno, al haber desaparecido un montón de estas trabas, cuestiones, requisitos, más adelante vamos a ver el estampillado y demás, bueno, lo que aparecen un poquito como hoy trámite preponderante a tener en cuenta son los reglamentos técnicos. Y reglamentos técnicos para determinados productos han ido apareciendo en los últimos meses y eso es lo que uno tiene que empezar a tomar como base para ver si el producto que está trayendo cumple con esos requisitos. ¿Sí? Por ejemplo, para productos eléctricos, elementos de protección personal, ascensores, balanzas, cemento, instrumentos de medición, como verán, diferentes productos que tienen su propio reglamento técnico. Entonces, cuando uno ingresa en un nomenclador y tiene la posición arancelaria del producto, cuando ve el reglamento, tiene que tener una idea aproximada de sobre qué parámetros tiene que venir ese producto. ¿Ok? Igual, al margen de eso, la aduana, esto es un tema bastante, digamos, polémico o que está justamente en boga en estos últimos tiempos, la aduana está dispensada del control de estas cuestiones. O sea, la aduana no es obligatorio que controle estas cuestiones. O sea, tienen que estar presentes para el importador, ¿sí? Pero la aduana puede no controlarlas, ¿sí? Entonces, también es un tema, digamos, donde uno tiene que tener cierto cuidado con respecto a estas cuestiones. ¿Qué más tenemos? Bueno, muy puntual para el tema de residuos peligrosos y no peligrosos. Bueno, se reglamentó un poco el tema de lo que es el residuo valorizado o no, para aquello que era residuos no peligrosos. Todo esto, obviamente, cada una de estas cuestiones que yo voy nombrando o estas medidas tienen su normativa. ¿Sí? Si ustedes desean saber exactamente cuál es la normativa de cada una de estas cuestiones, al final está mi correo, no tienen más que consultar y les enviamos la normativa correspondiente. Si era un poco más que nada ir nombrando un poco todas estas cuestiones que fueron desapareciendo. Por ejemplo, las que tenemos ahí en el punto 18, la importación de autos clásicos. ¿Sí? Ustedes saben que autos usados está prohibido, pero hay una serie de excepciones y una de ellas es el tema de los autos clásicos. ¿Sí? Hasta determinado valor, con determinados años de antigüedad, uno puede traer esos autos, claramente usados. ¿Sí? Bueno, lo que se buscó con ese cambio en el régimen es un procedimiento más ágil, menos burocrático, un poquito la bandera que está llevando esta administración adelante con respecto a la gran cantidad de productos y trabas y intervenciones que hoy existen. Posibilidad de solicitar la exclusión del régimen de IVA, percepción y ganancia. Habíamos visto que para lo que son alimentos, canasta básica y demás, hay una eliminación, ¿sí? Pero para el resto de los productos sigue habiendo una alícuota de IVA, percepción y de ganancias que es relevante. Yo les comenté 20, ¿sí? O 6 en el caso de ganancias. Y lo que había desaparecido en el último tiempo, ¿sí? Con la administración del ministro de Economía, Massa en su momento, fue la imposibilidad de solicitar la presentación de una determinada compañía, que lo que veía que en el caso del IVA general, cuando uno digamos, lo abona, luego lo carga en el precio final del producto que va a vender. ¿Sí? Entonces ahí es una especie de traspaso, siempre el IVA el último que lo paga es el último de la cadena, pero en el IVA de percepción
ese impuesto que uno pagaba, uno lo va acumulando como compañía. Hay compañías que les sirve ese excedente, porque ahí aparece un poco un tema más bien contable, que es el IVA de libre disponibilidad, y con ese IVA uno tiene crédito fiscal y puede pagar algunas obligaciones, que en principio, bueno, si yo puedo pagar obligaciones con ese crédito fiscal que tengo, está perfecto. El tema es que hay muchas compañías que empezaron a acumularlo. Y llega un momento en que no podían volcarlo y no podían usarlo, y eso termina siendo un costo final sobre el producto que uno quiere traer. Bueno, entonces uno podía hacer una presentación para que me excluyan por un determinado tiempo de esa alícuota de IVA, que por ahí era 20%, por ahí bajarla a 10%, o por ahí eliminarla. Bueno, esa posibilidad estuvo suspendida durante mucho tiempo, ¿sí? Allá por el año 2022, 2023, ¿sí? Bueno, se volvió a abrir la posibilidad de solicitar esas exclusiones, sobre todo para aquellas empresas que empiezan a acumular este crédito y que no lo pueden utilizar. Entonces se volvió a autorizar la posibilidad de hacer presentaciones de manera particular para cada una de las compañías. ¿Bien? Bueno, la balanza comercial la vimos en todo el 2024. La Argentina tuvo un superávit que hacía años que no tenía, que era de 18.899 millones de dólares. ¿Sí? Lo que hemos visto en todos estos últimos años, acá tenemos la última balanza del mes de febrero, ahora ya está por salir la de marzo, ¿sí? Pero siempre lo que estamos viendo es un saldo positivo, ¿sí? La balanza comercial va creciendo y siempre los parámetros, fíjense acá un poquito lo que pasó en febrero, claro, al ir eliminando restricciones de importación, obviamente las importaciones comienzan a aumentar, que en algún momento podría sonar peligroso, dependiendo para qué. Uno siempre habla de qué es lo que se está importando, ¿sí? Son cosas que se fabrican acá, no son cosas que se fabrican acá, son bienes de capital, no, bueno, está un poquito todo el análisis de cada una de estas cuestiones. Yo ahí les dejo un link o por ahí a la página del INDEC, donde está siempre mes a mes el intercambio para que ustedes puedan ver de qué mercaderías es y demás. Pero en el caso de febrero, bueno, hubo un aumento del 10% en las exportaciones y ese obviamente es el monto que uno siempre mira y es el que siempre en principio tendría que ir subiendo, ¿sí? Al margen de que el otro vaya subiendo por la gran cantidad de trabas que han ido eliminando y costos que han ido disminuyéndose, pero siempre tratando de mantener una balanza obviamente positiva. ¿Ok? Lo dejo como un dato un poco de color de lo que pasó en el 2024 y lo que viene pasando en el 2025. ¿Sí? Y ya terminando con los 25 puntos, vamos por el 21, eliminación del régimen de estampillas. Ustedes saben que había determinados productos que en su momento había que traerlos y el importador tenía que ir colocándole estampillas. ¿Se acuerdan? Estampillas de ese color AFIP verde, ¿sí? Donde, por ejemplo, se acuerdan en su momento los celulares, cuando uno le sacaba la batería. Hoy prácticamente ningún celular le podemos sacar la batería, pero en su momento le sacábamos la batería y estaba la estampilla AFIP de color verde ahí detrás, los paraguas, las gafas. Bueno, ese régimen desapareció. ¿Bien? Procedimientos para la utilización del régimen de destinación suspensiva de exportación, que estaba teniendo muchas complicaciones en el último tiempo. Bueno, se establecieron algunos procedimientos que agilizan ese trámite de destinación suspensiva de exportación, ¿sí? Tenemos el de importación temporal, cuando uno trae determinada mercadería por un tiempo, pero también tenemos el mismo régimen cuando uno quiere exportar un producto que luego va a volver a ingresar con un determinado tratamiento. ¿Bien? Modificaciones del régimen de courier. Hemos visto que se ha ido elastizando, por decir de alguna manera, el régimen de courier con no tantas trabas para que cada uno pueda ir trayendo de manera particular determinados productos, ¿sí? Siempre tratando de mantener lo que es el uso o de ese producto para consumo particular, ¿sí? No es para un tema de reventa y tampoco de gran cantidad de productos. No puedo tener 100 productos de una misma medida por el régimen de courier, tendríamos que ir al régimen general. Pero sí han habido algunas flexibilizaciones con respecto al régimen de courier. ¿Bien? Procedimientos relativos a las destinaciones aduaneras, subregímenes y otras operaciones que amparan el tráfico de mercadería entre el área aduanera especial. Bueno, de este tema se habla mucho. Obviamente que por ley, digamos, ya tiene una vigencia, hay una prórroga del área aduanera especial, pero esta administración está buscando tratar de ir acotando todos esos beneficios que tienen con respecto al área aduanera especial y han habido algunos cambios en las operaciones que amparan este tráfico de mercaderías entre lo que es Tierra del Fuego y el territorio aduanero general. Y por último, el último cambio que tuvimos el lunes de la semana pasada, digamos acercándonos más a la fecha, la reducción de la alícuota del derecho de importación para lo que eran hilados, telas, indumentarias, calzados y demás, un poquito acá resumidos en las diferentes alícuotas, cómo fueron bajando. Siempre la industria textil fue una de las industrias tal vez más protegidas, ¿sí? Hay mercaderías que toda la vida han tenido, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, 35% de derecho de importación, ¿sí? Bueno, muchas de ellas han bajado al 20%. Lo que se está hablando un poco en este último tiempo es
¿Cómo va a repercutir esto en el Mercosur? ¿Sí? Porque ese 35%, ¿sí?, es común a Brasil, Paraguay y Uruguay. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen dentro de lo que es el Mercosur una lista de excepciones a lo que se llama el arancel externo común, que es ese impuesto común que tiene el Mercosur. ¿Sí? O sea, Argentina puede diferenciarse del Mercosur en 100 productos. Brasil tiene otros 100 productos. ¿Sí? Uruguay, por considerarse de menor crecimiento económico, así fue cuando se creó el Mercosur, tiene 200 mercaderías y Paraguay tiene 400. O sea, hay un montón de mercaderías dentro del Mercosur que no pagan lo mismo si yo la traigo por Argentina, por Brasil, por Paraguay y Uruguay. Ya eso le da al Mercosur esa famosa definición de que es una unión aduanera imperfecta, porque si fuera perfecta, todos los países pagarían lo mismo, como pasa en la Unión Europea. ¿Bien? Bueno, existen esas excepciones. El tema es que Argentina, estos cambios que hizo el lunes pasado, no los incorporó por esas excepciones. O sea, Argentina tiene 100 y ahora incorporó estas. ¿Sí? Y en este listado, donde aparecen estos cambios, son como 900 mercaderías, 900 posiciones arancelarias que cambiaron. ¿Sí? Nosotros tenemos 100. O sea que estamos como desfasados de 900. Hay que ver qué va a pasar en la próxima reunión del Mercosur, pero en principio esto está vigente en Argentina. ¿Sí? Así que eso ténganlo presente con respecto al tema de la rebaja de los aranceles con estos productos. ¿Sí? Bien, ahí tengo, bueno, los mails, ¿sí? La página de Tarifar, donde ustedes pueden hacer consulta de todas estas normativas, cualquier duda que tengan me la piden. Y lo que les quería comentar, que había estado hablado con Sergio al principio de la charla, como hoy un tema en boga es el tema de los aranceles de Estados Unidos y todo el territorio a nivel mundial que se está armando con este tema, les quería comentar, sobre todo para que tengan la página, igual después la voy a volcar en la presentación al final, es que ustedes pueden consultar si quisieran, ¿sí? Yo estoy entrando en Tarifar, en una parte donde están todas las nomenclaturas que ustedes pueden consultar. Bueno, la nomenclatura de Estados Unidos, como para que ustedes puedan ver esos aranceles cómo se fueron modificando. Si yo les voy a dejar este link que aparece acá arriba, pero fíjense qué fácil es controlar o mirar hoy los aranceles. ¿Sí? Fíjense que ahí están por capítulo, ustedes saben que la nomenclatura está dividida en 97 capítulos. Bueno, capítulo 1, animales vivos, así, hasta el 97, ustedes tienen todos los capítulos de la nomenclatura norteamericana, y aquel que quieran consultar, por ejemplo, juguetes, capítulo 95, ¿sí? Lo que hacen es bajar, ¿sí?, un PDF donde tienen, obviamente, todo el capítulo 95 con todas sus posiciones arancelarias, ¿sí?, y los aranceles que pagan hoy para su importación en Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense en la parte acá de Rates of Duty, bueno, están un poco los aranceles que ustedes van a poder consultar. No, nada, me pareció ahí charlando un poco con Sergio al final, antes de la presentación, que por ahí es una herramienta que ustedes pueden consultar, sobre todo si ustedes hoy le están vendiendo algún producto a los Estados Unidos y quieren ver cómo le pega esta alza de aranceles. ¿Sí? Así que un poquito, nada, eso lo van a tener en el material. Bien, no los aburro más, dejo de compartir pantalla. Sergio, mi parte está finalizada. Muchas gracias, Marcelo. Las preguntas vamos a dejarlas para el final y le vamos a dar paso entonces a Patricio para su exposición. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, así comenzamos. Ahí se ve correctamente. Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, un poco la intención es que podamos preliminarmente o frente a un contexto de operaciones internacionales, que es un poco el punto principal, y el origen de este aspecto, poder tener una idea general del régimen de precios de transferencia, a su vez también ver qué observa o qué analiza la legislación argentina y alguna herramienta de diagnóstico preliminar para entender si estamos o no bajo operaciones que están alcanzadas por el régimen de precios de transferencia. En este caso, estamos en una charla que forma parte de la Cámara
Argentina española, y bueno, en el caso de España también tiene su propio régimen de precios de transferencia. En términos generales, lo que es el régimen de precios de transferencia debe ser de las legislaciones, o por decirlo así, de los estándares, que ya vamos a ver por qué es un estándar, más difundidos a nivel mundial. De hecho, en América Latina, todas las jurisdicciones, con excepción hasta hace unos años de Paraguay y Bolivia, todas las jurisdicciones de lo que es América del Sur, tienen su propio régimen de precios de transferencia. Hoy, de hecho, queda solamente Guyana, por decirlo así, como un país que no tiene en América del Sur régimen de precios de transferencia. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, que tenía un régimen particular, hoy en día también armonizó al mismo sistema que tiene el resto de los países, a nivel regional y a nivel mundial. En ese sentido, un aspecto importante a tener en cuenta, principalmente para la legislación argentina, si bien algunos países como México pueden tener aspectos de análisis o aplicación del régimen de precios de transferencia a operaciones entre partes vinculadas en materia local. En el caso de Argentina, en la mayoría de las jurisdicciones, el régimen de precios de transferencia impacta en aquellas operaciones internacionales. Y hay algunos aspectos a tener en cuenta, que es el concepto de entidades vinculadas, jurisdicciones no cooperantes, jurisdicciones de bajo en la tributación, que son aspectos que ahora vamos a ver, vamos a ir definiendo y que son muy importantes a tener en cuenta para determinar si estoy o no dentro de lo que sería el régimen de precio de transferencia de Argentina y muchas veces también de otras jurisdicciones que aplican criterios análogos. Ahora bien, el primer punto es cómo podría definir qué son los precios de transferencia. Y acá el punto más importante o preliminar es que tienen que existir y corresponden a operaciones que llevo adelante dentro de un mismo grupo multinacional, o por decirlo así, entre compañías que forman parte de una misma entidad, que de alguna manera tienen intereses en comunes. El problema de precios de transferencia o el problema de fijación de precios de transferencia es preexistente a un aspecto tributario, es decir, es un problema que tienen los grupos multinacionales o las compañías vinculadas por el mero hecho de pertenecer a un mismo grupo y la necesidad de fijar precios que reflejen de alguna manera las condiciones de mercado. En ese sentido, es que una de sus consecuencias y una de las características que tiene es que las compañías pueden tener incentivos a no operar o no pactar precios que reflejen condiciones de mercado por el mero hecho, en el caso fiscal, de que podría dejar más utilidad en aquellas jurisdicciones donde mi impuesto o mi alícuota impositiva sea inferior y por lo tanto reducir la base imponible en aquellas jurisdicciones que pueda estar teniendo que tributar más. ¿Y eso qué tipo de transacciones alcanza? De alguna manera alcanza a casi la totalidad de las transacciones que lleven adelante partes vinculadas, es decir, compañías de un mismo grupo, compañías que pueden tener un accionista en común, compañías que pueden tener directores en común, compañías que pueden tener intereses en común, o hasta, como ocurre en el caso de la legislación argentina, que ya lo vamos a ver, el concepto de vinculación no solamente alcanza a ese tipo de condiciones, sino también un distribuidor exclusivo o un proveedor estratégico, cuestiones de este tipo que potencialmente podrían reflejar una caracterización o intereses comunes entre las partes involucradas en la transacción. Y en el tipo de transacciones, como podrán ver, puede involucrar compra y venta de bienes, servicios, comisiones, regalías, los préstamos, que es una herramienta que, más allá de que ya existe lo que es la limitación de deducibilidad de intereses, en el caso de la normativa argentina y otras normativas a nivel mundial, lo que era antes la capitalización exigua, la normativa de precios de transferencia establece aspectos específicos para el tratamiento, por ejemplo, de las operaciones de financiamiento. De hecho, hace y realiza distinciones. Posiblemente si forman parte de un grupo multinacional, algunas compañías pueden tener una entidad del grupo que es la responsable de hacer las funciones de tesorería o de financiar, algo que ha surgido hace algunos años, es lo que se denomina cash pooling, donde de alguna manera funciona como una especie de billetera virtual, en la cual entidades del grupo, de todo el mundo, que tienen exceso de caja, lo dejan en una entidad de tesorería, y las que tienen déficit piden esos fondos de alguna manera para cubrir necesidades de financiamiento y así sucesivamente, y se remunera por una tasa y supuestamente disponibilidad inmediata. Todos estos aspectos los ha receptuado la normativa argentina. También a su vez aparecen algunas, digamos, algunas otras tipos de operaciones o características como lo que se denomina acuerdo de reparto de costos. No sé si en algún caso alguien puede tener esa situación, que es cuando el grupo decide, supongamos, llevar adelante un proyecto en común
Y para eso diferentes entidades del grupo multinacional deciden hacer diferentes aportes. Pueden ser aportes monetarios, pero pueden ser también aportes de personal, de horas de trabajo. Bueno, eso también estaría alcanzado por la óptica del precio de transferencia. A su vez, también puede ocurrir que no son acuerdos de reparto de costos, sino acuerdos de lo que sería Cost Sharing Agreements o lo que sería también Cost Contribution Agreements, o también lo que de alguna manera son los centros de servicios compartidos, que cuando la compañía, no sé, supongamos, recibe un servicio de back office desde alguna entidad del exterior que centraliza esa función y distribuye digamos, lo que sería el servicio de todas las entidades del grupo. Todas esas operaciones, también las operaciones que involucran intangibles, están dentro del régimen de precios de transferencia. A partir del momento que yo formo parte de un grupo multinacional y estas operaciones son facturadas o recibo facturación de una parte vinculada, por esto digo, tenemos un accionista en común, algo que de alguna manera establece intereses comunes, estaríamos dentro del régimen de precios de transferencia. Y esto, como característica particular, lo receptúa la normativa argentina, pero también está presente en casi la totalidad de las normativas de precios de transferencia a nivel mundial en ese sentido. En el caso de Argentina, bueno, el régimen de precios de transferencia, por supuesto, forma parte del impuesto a las ganancias o en otros países del impuesto a la renta. Y de alguna manera hay un aspecto importante que en Argentina es un régimen informativo. Yo estoy informando y de alguna manera lo que tengo que hacer es indicarle o señalarle al fisco, debido a que yo soy quien tengo como contribuyente que establecer la prueba, es decir, la carga de la prueba para mostrar que las operaciones han sido como entre partes independientes, que ese es el concepto que la normativa establece. Que si yo opero en condiciones como entre partes vinculadas y estoy dentro del régimen de precios de transferencia, lo que debo probar es revertir la carga de la prueba. El fisco va a presuponer que allí hay intereses y que esos intereses pueden tener como consecuencia que yo fije precios en condiciones, precios, márgenes, en condiciones diferentes a los que hubiesen establecido partes independientes, es decir, con un tercero que yo hubiese hecho con otra entidad. Entonces, a partir de ese momento, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Y ese contribuyente lo que va a hacer es decir, voy a hacer un análisis económico y voy a demostrar que efectivamente las condiciones que yo pacté bajo esta operación con una parte que ha sido caracterizada como vinculada son equivalentes o son iguales a los que hubiese establecido con terceros independientes, es decir, en condiciones de mercado. Hay un concepto muy importante que eso de alguna manera también es el que se aplica y es el concepto que rige de alguna manera el análisis en materia de precios de transferencia, que es el principio arm's length. El principio arm's length es el principio base o el principio en el cual, si bien significa como un brazo de distancia, lo que busca es que quienes cargan con esa obligación de demostrar que las condiciones fueron de mercado deban cumplir con este principio, que es el mercado. Y de alguna manera es una construcción porque muchas veces yo tengo que analizar mi operación con base en los métodos preestablecidos por la normativa de cada jurisdicción, que también son métodos que en términos genéricos la mayoría de los países mantienen los mismos, y a partir de ese momento poder justificar. Es decir, hago un análisis económico, pero llego a una conclusión que tiene impacto fiscal. ¿Y por qué es este impacto fiscal? Porque yo, la conclusión a la que alcance o la que arribe es la que podría o no determinar un ajuste de precios de transferencia. ¿Es un ajuste de precios de transferencia? Cuando yo les decía, tengo incentivos para dejar renta en un lugar respecto de otro, yo de alguna manera, cuando hago ese ajuste de precios de transferencia, lo estoy diciendo que dejé más renta en una jurisdicción respecto a otra. Entonces, lo que busco es mover esa renta que, por cuestiones de la operación, dejé en una jurisdicción para volver a alocar a otra y no afectar la base imponible. Si yo tengo un ajuste de precio de transferencia, el efecto neto que genero es que voy a aumentar la base imponible en la jurisdicción donde estoy efectuando el ajuste. Y otro aspecto que, si bien ahora es en términos generales, por eso no vamos a profundizar en métodos o en otras cuestiones, es que, bueno, hay también mecanismos alternativos, ex ante y ex post, que buscan de alguna manera prevenir, en el caso de mecanismos ex ante, que seguramente por resolución general que se publicó ayer lo hayan escuchado, que son las determinaciones conjuntas de operaciones internacionales, que es como que yo me presento ante el fisco y busco mostrar que voy a llevar adelante operaciones bajo ciertas condiciones, que cumplen con las condiciones del mercado, y el fisco lo que me dice es, bueno, por los próximos 5 años, esto por supuesto en términos generales más preciso, yo si opero de esta manera,
estoy cumpliendo, demostrando que cumple con las condiciones de mercado y ya tengo un acuerdo que en otros países se llaman acuerdos previos de evaluación o acuerdos anticipados de precio o APA, que de alguna manera preestablecen las condiciones de mercado. O puede ocurrir también, que eso está previsto en los convenios de imposición que tienen cada país, en el artículo, digamos, relativo a procedimiento de acuerdo amistoso, en el cual yo supongamos que tuviese un ajuste de precio de transferencia, me podría potencialmente dar vuelta y como yo aumenté mi base imponible en una jurisdicción, podría decirle al otro fisco, el fisco opuesto, supongamos entre Argentina y España, hice un ajuste en Argentina, tengo convenio de la imposición, podría ir a decir al fisco español que me ajustaron acá, necesito que ustedes me reconozcan este crédito. En la práctica, lo que ocurre es que si bien ha crecido el incentivo a aplicar lo que son MAPs, lo cierto es de que tampoco es una práctica tan aceitada y tan dinámica como se esperaría, pero es una herramienta que existe y que en algunos casos hay una expectativa de que vayan mejorando y dinamizando, porque hasta los plazos muchas veces tienen de 12, 24, 36 meses, que muchas veces el contribuyente no quiere entrar en esa discusión. Pero para entender cuáles son los impactos que pueden tener estos aspectos. Acá le hablaba de dos cuestiones que le decía recién. Una es de que es un lineamiento a nivel global. Otra que es un estándar y que ese estándar es el principio of length o de plena competencia o como entre partes independientes como lo receptúa nuestra normativa. Esto es porque la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Argentina no es miembro, siempre hemos escuchado que quería hablar, pero muchas veces receptúa lineamientos. De alguna manera es quien hoy en día encabeza, por lo menos hasta el momento, los principales lineamientos en materia de precios de transferencia y de alguna manera en Argentina nosotros nos regimos por la normativa que está prevista en la ley del impuesto a las ganancias, en el decreto reglamentario y en la resolución general 4717 del año 2020 y las respectivas modificaciones, pero en carácter subsidiario, si bien no es explícito como en otros países, muchos aspectos son o posiblemente analizados de las directrices OCDE o muchas veces la normativa argentina ha receptuado aspectos que vemos en la normativa que se corresponden a los lineamientos OCDE. Fíjense que son lineamientos, porque no tienen carácter de ley, aunque en algunos países finalmente los han receptuado, como puede ser el caso de México, Brasil recientemente, o en el caso de Chile y México por ser miembros de la OCDE, en el caso de Brasil por una postura de empezar a alinearse hacia la OCDE, y en ese sentido es como de que son recomendaciones que dice la OCDE de cómo, o directrices, que dice la OCDE cómo sería la posición ideal para llevar adelante el tratamiento de operaciones entre partes vinculadas, que era la definición que les decía antes. De hecho, en los convenios de doble imposición, el concepto de vinculación, por decirlo así en términos genéricos, se encuentra en el artículo 9. Por ejemplo, Argentina y España, independientemente de la legislación doméstica argentina, tienen previsto en el artículo 9 del convenio de imposición cuáles serían las condiciones de vinculación. Si Argentina no tuviese legislación doméstica en materia de precios de transferencia, aún así yo tendría, si hubiese operaciones entre partes vinculadas entre una entidad argentina y una entidad española de un mismo grupo multinacional, que cumplir con las condiciones de plena competencia o el principio of length o como entre partes independientes. En la legislación argentina, como les comentaba, de alguna manera la estructura troncal tenemos algunos aspectos que están ya incluidos en la ley de impuestos a las ganancias, principalmente la definición y este concepto de cómo entre partes independientes. El decreto reglamentario van a encontrar gran parte ya que un aspecto muy interesante que hubo fue que a partir de la última reforma hubo aspectos que antes estaban en la resolución general que pasaron a nivel de decreto, ya fueron previstos a nivel de decreto. Y ahí podemos ver varias definiciones o varias consideraciones, supongamos, entre otras cuestiones, los criterios de vinculación, aspectos que son bastante relevantes en ese sentido, y después la resolución general 4717 del 2020, que vino a reemplazar lo que era la 1122 del 2001. La resolución general 4717, para que lo tengan presente, impacta en los ejercicios fiscales de 2018, iniciados en el año fiscal 2018. Iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Y lo que tuvo como efecto también es que tuvimos 2 años que de alguna manera no hubo normativa. Entonces, ya muchas entidades habían hecho sus presentaciones de ganancias, toda su obligación, pero recién 2018 lo presentaron en 2020 y así se fue corriendo hasta, bueno, hoy en día ya estaría eso armonizado. Y después otros aspectos que ahora los vamos a ver que surgieron también adicionalmente o que están vinculados a esta temática, por supuesto, es lo que es el informe país por país, ahora vamos a ver, pero la documentación en materia de precios de transferencia a partir
de una propuesta que involucró a la OCDE y que fue parte de un plan denominado Plan de Acción BEPS. Estableció 3 niveles de documentación. El primer nivel de documentación es como un reporte a nivel macro, por decirlo así, para entender indicadores estratégicos del grupo multinacional, que es el informe país por país. Argentina lo receptúa en la Resolución General 4130 y modificatorias, que es lo que se refleja, o seguramente algunos lo deben tener que cumplimentar, es el formulario 8096, y lo que indicamos allí es si la última entidad controlante del grupo multinacional y si mi grupo, al cual pertenezco, está obligado a presentar ese informe país por país, que de alguna manera se delimita ese alcance de 50 millones de euros de ingresos totales consolidados del ejercicio inmediato anterior. Después aparece un segundo escalafón, que es lo que se denomina informe maestro. ¿Qué es el informe maestro? Y eso está reflejado y detallado en la Resolución General 4717 en cuanto a qué contenido deben tener y qué información suministrar. El informe maestro es como tener una visión más precisa de la política del grupo multinacional en materia de precios de transferencia. Es decir, yo quiero ver cómo se realiza y cuál es la bajada o cómo ha estructurado el grupo multinacional del cual forma parte una entidad argentina en la estructura o la estructuración de operaciones internacionales, como pueden ser el financiamiento, el tratamiento de intangibles, las operaciones de servicio, entender cuáles son sus drivers de valor, dónde se crea valor, quién crea valor, y finalmente el último escalafón de estos 3 estándares de documentación, que es el informe local. El informe local, de alguna manera, ya me enfoco en la entidad sujeta a análisis, está principalmente establecido en la Resolución General 4717, que es los criterios mínimos que debe tener un informe, en ese sentido, o a partir de qué debemos considerar, y de alguna manera, con base en eso, yo lo que voy a estar haciendo es ejercicio fiscal por ejercicio fiscal, documentando las condiciones de esto que hablamos, la carga probatoria de demostrar que las condiciones han sido como entre partes independientes. Esto, por ejemplo, seleccionando el mejor método en materia de precio de transferencia. Yo aquí no se los dejé en detalle, pero pues lo vamos a compartir. Por la intención no es entender cuál es el mejor método ni determinar estos aspectos, pero para que lo tengamos en cuenta, yo al realizar un análisis económico, debo también tener presente cuál es el mejor método para analizarlo. En Argentina tengo 5 métodos principales, pero después tengo una sexta opción que es la posibilidad de evaluar otros métodos. En materia de precio de transferencia tenemos el precio comparable como entre partes independientes, precio de reventa, costo adicionado, cost plus o costo más beneficio, margen neto de la transacción, que es principalmente por levamientos de datos y por cuestiones, es el método principalmente más utilizado, que yo ahí de alguna manera analizo el resultado operativo de la compañía, puede ser en forma segmentada, por unidad de negocio, por ejemplo, por actividad, o a nivel global si involucra todo el negocio. Y lo que es después el método de división de ganancias, que es un método que está creciendo en importancia y que de alguna manera lo que me dice, para que lo tengamos como referencia, es si yo tengo un activo significativo, ya sea tangible o intangible, en el cual todas las partes del grupo o X partes del grupo han aportado, participan o se ven afectadas por ello, podría potencialmente tanto distribuir la estructura de costos y gastos, como así también los beneficios que me podrían generar. Y a su vez ahí lo que me dice este método es, puedo establecer una rentabilidad estándar o de mercado y posteriormente me distribuyo o establezco un criterio de distribución para el beneficio residual. Son métodos que han lo que es el método de división de ganancias ha crecido bastante en el último tiempo por una cuestión de que hay muchas compañías tecnológicas que tienen de alguna manera activos intangibles significativos. Bueno, acá les comentaba, lo que es sujetos alcanzados en Argentina es claro que es y define sobre aquellos que tengan operaciones internacionales. No involucra las operaciones como entre partes vinculadas de sujetos locales. Pero, por ejemplo, en México sí, esto se visualiza o se mira. En el caso de Argentina esto no ocurre. Tienen que ser siempre operaciones internacionales. Condición necesaria para que yo pueda evaluar si estoy o no alcanzado por el régimen de precios de transferencias. Y puede que sea con sujetos vinculados o puede que no sea con sujetos vinculados y corresponda a sujetos independientes, pero que se encuentren radicados en jurisdicciones no cooperantes y o de baja una tributación. Y acá es lo que les comentaba al principio. No cooperantes, hay un listado que la autoridad fiscal establece, que es por un concepto que se encuentra en el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, que lo que nos dice es que bajo ciertas condiciones no cumplan con el intercambio de información o no cumplan con algunos requisitos establecidos por el fisco para que sea calificado como jurisdicción cooperante,
van a ser países o jurisdicciones que de alguna manera sean considerados a los efectos del régimen de precios de transferencia bajo una situación análoga a un sujeto vinculado. Por ejemplo, para que lo tengan presente, Bolivia es considerada una jurisdicción no cooperante, Paraguay lo era hasta hace un tiempo, y después existen algunos otros casos más que son considerados no cooperantes en ese sentido, pero ahí sí lo que tiene bueno es que el fisco ha publicado un listado que indica la vigencia de ese listado, es decir, a partir de qué ejercicio yo tengo que considerarlo para tener en cuenta si debo o no documentar esas operaciones. Y jurisdicciones bajo la tributación, aquí lo que ocurre es que, bueno, efectivamente si tiene una alícuota inferior establecida al umbral de la legislación argentina, es decir, el 60%, que el umbral se establece en el 15%, esa jurisdicción es considerada debajo en la tributación. Aquí hay un tema que puede ocurrir que yo esté operando, supongamos, con Uruguay, pero que opere con una entidad de zona franca y como de alguna manera esa entidad, a los efectos del impuesto a la renta o el impuesto a la renta de las actividades económicas en Israel, tributa 0% desde la óptica de la normativa de precios de transferencia en Argentina, es una jurisdicción debajo en la tributación, lo equipara a un sujeto vinculado y por lo tanto le aplicaría el régimen de precios de transferencia potencialmente. Puede ser un caso también de Paraguay. Paraguay, si bien ya no es una jurisdicción no cooperante, lo que tiene es que de alguna manera, digamos, el impuesto efectivo que yo tengo en Paraguay es inferior al umbral establecido en la normativa, por lo tanto continúa siendo una jurisdicción de baja en la tributación. O puede ocurrir con Suiza, que en Suiza, si bien yo tengo por cantón, porque es la sumatoria de todos los niveles impositivos que corresponden al impuesto a las ganancias, hay cantones que están por debajo del umbral y hay cantones en Suiza que están por encima. Entonces, técnicamente, para la autoridad fiscal, puede ser una jurisdicción de baja en la tributación. O el caso de Emiratos Árabes, que hay ciertas actividades que, por supuesto, son a tasa cero, porque son regímenes de zona franca y cuestiones de ese tipo. Bueno, el concepto de vinculación está, como les comentaba, en el artículo, en la ley de impuestos a las ganancias, en el artículo 18, que de alguna manera deja abierta la definición para lo que establece, por supuesto, el decreto reglamentario, que tenemos, como les decía, puede haber de tipo accionario, que es lo más común y lo más importante, pero también puede haber de tipo funcional, que sea, por ejemplo, un distribuidor exclusivo, un único proveedor o una influencia significativa. Es como decir, el caso principal y el más visible es cuando yo tengo una compañía que es vinculada y que cumple con la vinculación accionaria y que aún forma parte de un grupo multinacional, es como decir, ese es el caso principal y es el que encuadra perfectamente en el régimen de precios de transferencia. Pero no son los únicos. Puede haber vinculación funcional, puede haber operaciones en jurisdicción no cooperantes o debajo de la tributación que me generan la obligación de cumplimiento formal ante la autoridad fiscal en ese sentido. Algo que nos comentaba es, de alguna manera, se revierte la carga de prueba, algunos ejemplos de lo que le decías de jurisdicciones de baja en la tributación y no cooperantes. El caso más común por ahí, bueno, Bolivia y Paraguay, que por ahí serían las operaciones más comunes en lo que es exportación en Argentina, por cercanía y por vinculación en comercio internacional. Bueno, un tema que ha tenido Argentina, un tema que ha tenido Argentina es el aspecto de los umbrales. A diferencia de otros países que ustedes pueden ver que utilizan unidades indexadas o cuestiones relativas a lo que corresponde a decir, bueno, yo voy ajustando todos los años o voy indexando, porque por supuesto todos sabemos que hemos tenido una inflación reciente y ya no es lo mismo 3 millones de pesos de hace 5 años o 3 años a lo que es hoy. Los umbrales han quedado muy bajos, entonces es como de que de alguna manera si he tenido operaciones que configuran de alguna manera la obligación de presentación de la documentación de precios de transferencia, es muy difícil por ahí no estar alcanzado en la obligación de presentar. Y ahora vamos a ver qué tendríamos que presentar. De alguna manera, el primer aspecto que muchas veces si yo tengo operaciones como entre partes vinculadas y tengo obligación de documentar, surge lo que les comentaba al inicio, que es el informe local. En Argentina, ese informe local se llama Estudio de Precios de Transferencia o Informe de Precios de Transferencia o Informe de Resolución General 4717, que se presenta a través de un formulario que es el formulario 4501 de Precios de Transferencia. Ese vence, en caso que yo hubiese tenido operaciones alcanzadas por el régimen, vence el 6º mes posterior al cierre de ejercicio fiscal.
¿Qué significa eso? Que una compañía que cierra, que haya cerrado ejercicio fiscal en diciembre de 2024, va a estar teniendo el vencimiento de sus obligaciones la semana del 23 de junio, porque bueno, obviamente vence por número de quit, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y bueno, ¿qué tiene que tener en términos generales ese informe? Adicionalmente al análisis económico que les comentaba y que les decía que yo tengo la obligación de justificar, previo a eso tengo que caracterizar la compañía, caracterizar las partes involucradas en esa transacción a través de algo que se denomina análisis funcional. Y la base del análisis de precio de transferencia constituye algo que es activos, funciones y riesgos. Ese es como el principio, es como los tres aspectos principales, es decir, activos empleados, funciones realizadas y riesgos asumidos. Supongamos, no es lo mismo una compañía que manufactura que una que distribuye. ¿En qué sentido? Seguramente su estructura, si nosotros hacemos ratios, analizamos ratios de una compañía y otra, la compañía que, en cuanto a sus activos, una compañía que fabrica, va a tener un porcentaje mayor o más significativo de bienes de uso. Y en defecto, potencialmente sus estados de resultados va a tener un porcentaje también mayor de depreciaciones. Como contrapartida, una compañía que se dedica a la distribución, lo que puede ocurrir es de que tenga un porcentaje mayor de inventarios, por ejemplo, menor de bienes de uso, y a su vez que mientras una hace una función de distribución, otra hace una función de manufactura. Y mientras una potencialmente asume un riesgo, supongamos, de cobranza, porque es una compañía que tiene más bien atomizada su cartera de clientes en unos pocos, y otra compañía está concentrada en 3 o 4 clientes, puede que, por ejemplo, eso también difiera en las condiciones de cuentas por cobrar, o puede que también, por supuesto, la compañía que tiene bienes de uso tiene un riesgo de bienes de uso que la compañía que se dedica a la distribución no lo tiene. Eso es un poco lo que se muestra en el análisis funcional. Por supuesto, tenemos que tener perfectamente identificadas las transacciones sujetas a análisis o transacciones controladas. El análisis económico, y después lo que se llama la parte testeada. Siempre en Argentina, a diferencia, por ejemplo, de España, el análisis se hace desde la óptica del sujeto local. Es decir, yo siempre tengo que ver cómo hizo el sujeto local y a partir de allí analizar. Y el resultado final siempre va a ser una conclusión fiscal, es decir, aplico o no un ajuste de precio de transferencia o decir, yo efectivamente cumplimenté con las condiciones y las operaciones han sido pactadas como entre partes independientes. Eso es presentado, ese informe es anexado a este formulario 4501, que debe ser certificado profesional, con una certificación profesional, y un aspecto que tiene este formulario es que debe ser firmado digitalmente, en ese sentido, a través de la firma digital que en su momento se emitía a través de la conocida como ASEONT. Después, bueno, brevemente lo que les había comentado antes, el informe maestro, que de alguna manera es un poco más específico a nivel grupo, es decir, brindo más información a nivel grupo, y es como que yo inserto a la compañía dentro de ese informe maestro y hablo de la estructura y organización del grupo, hago explicaciones de sus actividades, los principales negocios, los aspectos de activos intangibles, las cuestiones de actividades financieras y algunos aspectos que el fisco quiere disponer, porque un poco la tendencia a nivel global ha sido visualizar o poder determinar de alguna manera un aspecto más a información no solamente de la compañía y quedarse aislado con lo que hace la compañía y me dicen de la compañía, sino que quiero ver también cómo se inserta en el grupo, si efectivamente es así. Y bueno, después tenemos lo que es, junto con la documentación de precios de transferencia y esto que les comentaba, que vence el sexto mes posterior al cierre, también lo que tenemos que presentar es el formulario 2668, que este formulario, en caso que yo tenga sujetos vinculados o que ingresen dentro de alguno de los criterios de vinculación, no jurisdicciones no independientes que se encuentren en jurisdicciones no cooperantes y debajo en la tributación. Cuando son sujetos vinculados, yo debo tener ese sujeto cargado en el registro de sujetos vinculados, que es de la Resolución General 3572. Es decir, yo debería tener cargado los sujetos vinculados del grupo en ese varón para que me los tome este formulario 2668, que es un aplicativo web que se encuentra, que se denomina operaciones internacionales y que el resultado final es que me permite presentar, digamos, lo que sería una especie de resumen de la documentación de precios de transferencia. ¿Qué me pide ese formulario? Que identifique los sujetos con los cuales hubiese tenido operaciones, la última entidad controlante, un breve cuestionario de aspectos que son relevantes en materia de precio de transferencia, como si es un distribuidor de riesgo limitado, como si forma parte de un acuerdo de reparto de costos, si aportó algún intangible, cuestiones de ese tipo.
Después el análisis, lo que ustedes ven ahí que dice líneas de negocio, es como el análisis, es decir, como un breve resumen de lo que yo después puse en el estudio de precio de transferencia, y después todo lo que es el detalle de transacciones controladas. O sea, las transacciones que yo analicé, tengo que establecer un conjunto de informaciones y detalles al respecto, y también, si tuvo operaciones financieras, hay un ítem específico para lo que es intereses. Un aspecto importante, el formulario 2668, adicionalmente, en el caso de Argentina, si yo tuve operaciones de importaciones y exportaciones de bienes que superan el umbral de los 10 millones de pesos, yo también debería cumplimentar con informar a través del formulario, aun cuando hubiese operado con sujetos que no son vinculados, es decir, que son independientes, que no están radicados en jurisdicciones de bajo nivel de tributación o no cooperantes, esas operaciones también les debería informar exclusivamente del formulario. Ahí no habría estudio de precio de transferencia, pero sí debería hacer la presentación del formulario. De hecho, actualmente la autoridad fiscal está intimando y le pide a las compañías que hagan la presentación de este formulario. Después se implementó un régimen optativo que se denominó simplificado. La realidad es que no es tan simplificado porque como los umbral quedó bajo, yo termino presentando lo que se denomina el formulario 2662, que es de un régimen simplificado, que se hace como un detalle global, exige menor detalle, pero lo cierto es que de alguna manera tiene varios parámetros de exigencia que casi ninguna compañía muchas veces puede acceder a cumplimentar con ese. Por ejemplo, que no haya tenido pérdidas operativas, que no haya tenido un volumen mayor de 60 millones de pesos en operaciones de importaciones y exportaciones. Bueno, aspectos que por ahí son bastante restrictivos, pero bueno, existe, es el 2622, y lo que no quita es que tenga la obligación de presentar el informe. El régimen de información país por país es lo que le comentaba respecto a lo relativo a cuando forman parte de un grupo multinacional y se presenta en realidad en la jurisdicción de casa matriz, por ejemplo, si es una compañía que tiene casa matriz en España. Y nosotros lo que hacemos en Argentina, si formamos parte de un grupo multinacional, es presentar el formulario 8096, donde informo última entidad controlante y si le aplico o no a mi casa matriz, presentar esa documentación. Esto también es bien macro, lo que hoy son indicadores que el fisco va a contar porque se hace por acuerdo de intercambio automático y de alguna manera podría potencialmente analizar algunos aspectos que puedan incidir en la entidad de Argentina. Después otro aspecto que empezó a partir del año 2022 es el régimen de información complementario de operaciones internacionales, que es un cuestionario que vence el mismo día que la declaración jurada de impuestos a las ganancias y que me hace algunas preguntas que deben ser, digamos, respondidas por sí o por no, con respecto a si están más bien involucradas no específicamente en materia de precio de transferencia, pero sí en aspectos relativos a establecimiento permanente, convenio de imposición, traslado de beneficios. Lo cierto es que aquí, cada pregunta que potencialmente puedo poner sí, tengo que dar explicaciones. Entonces, muchas veces la mejor opción es poner no o evaluar por qué estoy poniendo sí. Pero en caso contrario, en la mayoría de los casos, las compañías están en situación de colocar que no. Y después hay algunos focos de atención, como para terminar, que son los principales que potencialmente creemos que el fisco y vemos que el fisco mira, que son intermediario internacional, que eso bueno, no lo vimos en detalle, les voy a dejar para que lo tengan presente, operaciones con intangibles, operaciones financieras, recepción de servicios y reestructuraciones de negocios. Operación intermediario internacional, porque bueno, de alguna manera el fisco con la nueva normativa en materia de precios de transferencia, ha previsto algunos aspectos que es relativo a que tiene facultades para solicitar información de ese intermediario, facultades para poder evaluar la rentabilidad obtenida en caso que hubiese un intermediario y también una definición de cuándo estoy frente a un intermediario internacional. En el caso de importaciones de bienes, cuando de alguna manera yo estoy importando, sumamos desde un proveedor que se encuentra en China, la mercadería sale de China, llega a Argentina, pero quien me factura es un sujeto, supongamos, en Uruguay. En ese caso, estaría frente a una operación de intermediario internacional si 2 de 3 partes son vinculadas. Supongamos que yo no tengo vinculación con la entidad de China, pero sí tengo vinculación con la de Uruguay, desde la óptica de Argentina. En ese caso, estoy frente a una operación de intermediario internacional desde el punto de vista de las importaciones. Una exportación sería la situación opuesta. Supongamos que yo exporto mercadería a Brasil, tengo una entidad vinculada en Estados Unidos y de alguna manera yo envío la mercadería a Brasil, pero facturo mi entidad en Estados Unidos. También estaría dentro del régimen de intermediario internacional. Son algunos aspectos importantes porque eso requiere documentación adicional,
de alguna manera este método vino a reemplazar, aunque terminó siendo más amplio, que lo que antes se denominaba el sexto método, que era principalmente a exportaciones de bienes con cotización. Tengamos en cuenta que en materia de precios de transferencia, y esto que les comentaba de los métodos, cuando opero con bienes con cotización, tengo que tener en cuenta ese precio de referencia o ver por qué no estoy operando con ese precio de referencia. Y viene un poco a reemplazar esto, pero al fin y al cabo termina siendo, hasta si se configura en el término nacional, un requerimiento de información adicional, que es yo tengo que suministrar información intermediaria, demostrar sustancia, demostrar de alguna manera algunas certificaciones adicionales. Y otro aspecto importante para tenerlo en cuenta es el de operaciones financieras. Ya el fisco es como el que antes era condición necesaria y suficiente que la tasa de interés sea de mercado. Hoy en día se incorporan algunos aspectos adicionales. Ya no es suficiente que la tasa de interés sea de mercado, sino que existan otros aspectos como que realmente haya una necesidad de fondos, que efectivamente tengan capacidad de pago de esos fondos, condiciones crediticias razonables y otras cuestiones. Y otro aspecto más, el tema de, por último, para tener en cuenta, lo que es adquisición de servicios, que también es importante tenerlo bien documentado porque durante mucho tiempo no se pudo pagar, hay compañías que han podido empezar a pagar algunos aspectos y bueno, potencialmente eso también se puede mirar porque algunos son acuerdos de reparto de costos o cuestiones relativas a eso que puede potencialmente generar algún problema en cuanto a la discusión de deducibilidad y algo que en materia de precio de transferencia son el test de beneficio y otras cuestiones. Así que bueno, eso es un poco, quedaron algunas cosas que por ahí no podemos explicar, pero es principalmente para que tengan un pantallazo en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, Patricio, muchas gracias por la exposición muy clara. Te agradecemos tu intervención. Si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y le damos, le habilitamos el micrófono. Bueno, creo que quedó muy claro toda la exposición. Igualmente van a tener las presentaciones y el video que le enviaremos después. Entonces, sin más, Marcelo, Patricio, queremos agradecerles su participación y los estaremos convocando prontamente a la próxima reunión de la comisión. Muchas gracias por haber participado. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos.